Muchas gracias a Jurisconsultos Latam por esta nueva oportunidad de participar en este espacio educativo que nos permite crear nuevos conocimientos a todos los profesionales del derecho. Esta noche abordaremos una temática muy importante en nuestro ámbito jurídico y nuestro ámbito como profesionales, que es el contrato colectivo en el Ecuador. Le solicito al doctor Kleber, por favor, me permita compartir pantalla, una pequeña presentación que he preparado para poder guiarme en la ponencia. Bien, ¿me puede indicar, doctor, si se está grabando, si se está visualizando, por favor? Sí, doctora, sí se ven las diapositivas. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Cuando cuando nosotros hablamos de contratación colectiva, hablar de contratación colectiva es hablar de una herramienta muy poderosa, porque esta herramienta no solamente transforma las relaciones laborales, sino que también nos invita a promover la justicia, la equidad, el respeto dentro de los espacios de trabajo. Basado en los principios de la Organización Internacional de Trabajo, estos se basan en la libertad sindical, la negociación colectiva, el trabajo decente. Si bien este instrumento representa el corazón del diálogo social, también promueve el respeto entre trabajadores y la parte empleadora. ¿Por qué para nuestro ámbito jurídico y para todas las personas es importante conocer este tema del contrato colectivo en Ecuador? Porque a través de este contrato colectivo, empleadores y trabajadores dejan de ser, se puede decir, adversarios para que se puedan convertir en aliados, construyendo de cierta forma entornos laborales dignos, sostenibles y también productivos. Es así que de esta forma les invito a introducirnos en este mundo, en esta parte importante del derecho laboral, no solo como un requisito legal de nuestra carrera, de nuestra materia, sino también como una oportunidad de fortalecer el tejido humano, el tejido laboral, el tejido social y profesional de nuestras organizaciones. Para ya adentrarnos en lo que es la materia del contrato colectivo en Ecuador, vamos a hacer un poco una introducción de lo que es el contrato colectivo. El contrato colectivo de trabajo es un instrumento legal mediante el cual los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, acuerdan con el empleador las condiciones laborales que regirán en una empresa. Su objetivo es garantizar derechos, mejorar beneficios y promover un ambiente laboral justo y equilibrado. En Ecuador, este proceso se encuentra regulado por el Código de Trabajo y sigue un procedimiento formal de negociación y aprobación. El derecho laboral nace como una respuesta profundamente humana
a los grandes cambios sociales y económicos que trajeron consigo la revolución industrial, que esto, como bien conocemos, se dio a finales del siglo XIX. Dentro de este contexto ya emerge la llamada cuestión social. Esta cuestión social dio paso a una inquietud colectiva por las condiciones laborales injustas y la creciente desigualdad entre empleadores y trabajadores. Antes, el trabajo de un artesano se denominaba por su oficio netamente, pero ya con la industrialización, esto se convirtió simplemente en una denominada mano de obra, se puede decir, ¿no? Sujeto ya a otras mm, simples reglas del mercado que con el paso del tiempo esto ya se fue dejando atrás. La automatización ya fue relegando al trabajador a un rol un poco pasivo dentro de la relación laboral. Estas decisiones las tomaba el empleador. ¿A qué decisiones me refiero? A temas de jornadas de trabajo, a los salarios, a las condiciones. Frente a este tipo de realidades, los trabajadores comenzaron a organizarse no solo para defender sus derechos, sino también para ser reconocidos como personas con dignidad. Es de aquí que surgieron ya esta necesidad de que el estado de estas personas se mantenga de forma neutral. También que se asuma un rol de forma ya de protección. Así, de esta forma, nace un derecho social y con él el derecho laboral. El derecho laboral no se limita simplemente a normas legales. Se basa también en principios éticos, en principios filosóficos. ¿Por qué? Porque busca garantizar específicamente una justicia social. Es importante tener en cuenta que dentro de este derecho laboral, una de las ramas más poderosas es el derecho colectivo del trabajo, porque permite a que los trabajadores puedan unirse para dialogar, para que ellos puedan también acceder a negociar en grupo y que puedan hacer en conjunto, negociar con fuerte voz y a viva voz clara, puedan expresar cuáles son sus deseos frente a su empleador. La herramienta más emblemática de este derecho colectivo, de esta viva voz, de esta fuerza colectiva, es el contrato colectivo. Este contrato colectivo se encuentra, como ya bien lo dije, estipulado y regulado por el Código de Trabajo. A través de él, los trabajadores no solo negocian condiciones más justas, sino que también buscan y, en el mejor de los casos, logran equilibrar una relación que en muchas de las ocasiones es desigual. Este contrato recoge las verdaderas necesidades del trabajador. ¿Por qué? Porque establece condiciones laborales que superan completamente las mínimas legales, pero ya buscan una mayor equidad. Es decir, que buscan que exista una equiparación de las condiciones que no se encuentran estipuladas netamente en el contrato individual. En Ecuador, este camino hacia esta justicia laboral que hacemos énfasis tuvo momentos clave durante el siglo XX, porque estos primeros sindicatos surgieron en el sector bananero, en el sector textil, en el sector petrolero. Fue aquí donde empezaron a reclamar ya donde se empezaron a dar estas reclamaciones, estas luchas a reclamar lo que les correspondía.
Estas luchas históricas dieron forma a un cuerpo normativo que hoy en día ya tiene respaldo constitucional. El artículo 326 de la Constitución reconoce y protege ya hoy en día la contratación colectiva como un derecho fundamental de los trabajadores. Este derecho ya se traduce en una práctica concreta. Cuando los trabajadores se organizan a través de sindicatos o comités de empresa, pueden presentar ya propuestas al empleador y negociar las mejoras laborales. Esto es especialmente valioso en un país como el nuestro, porque aún persisten relaciones laborales desiguales en muchos sectores, eh, entre el empleador y el trabajador, sobre todo en el sector informal, en el agrícola, en el petrolero, en el minero. Entonces, esta lucha, esta conquista es muy importante en nuestro país. Si bien es cierto, no todos los trabajadores tienen acceso aún a este tipo de contratos. El contrato colectivo representa una conquista de tipo y de carácter social que para nuestro país, y viéndolo desde un punto social, debería seguirse fortaleciendo. Porque si bien es cierto, es una herramienta no solo que mejora la calidad de vida del trabajador, sino que les permite ejercer su ciudadanía laboral con dignidad. Nuestro código de trabajo muestra cómo se regula y a partir del artículo 220 se aplica ya estas regulaciones al contrato colectivo. Y eso es lo que vamos a ir viendo, porque esto se aplica tanto al sector privado, pero también se puede aplicar al sector público. ¿Qué es el contrato colectivo de trabajo? El contrato colectivo de trabajo es un acuerdo entre trabajadores y empleadores. ¿Quiénes representan a los trabajadores? Esto lo hacen a través de su sindicato o comité. El sindicato está conformado. ¿Qué es el sindicato? El sindicato se integra de manera voluntaria por trabajadores para representar los intereses comunes ante el empleador y ante las autoridades laborales. En el Ecuador, estos sindicatos están regulados por el Código de Trabajo y deben estar registrados ante el Ministerio de Trabajo. Y también se recalca que estos pueden existir tanto en el sector público como en el sector privado. Por su parte, los comités de empresa son un grupo de trabajadores que son elegidos de forma democrática. Estos también actúan en representación de todo el personal ante el empleador. ¿Cuál es la función principal de este comité de empresa? Es negociar y firmar el contrato colectivo en nombre de los trabajadores. Entonces, ya conocido, ya entendido qué es este sindicato y este comité, el contrato colectivo es el acuerdo entre trabajadores y empleadores. Este contrato colectivo fija las condiciones laborales que mejoran o complementan lo establecido por la ley. Además de ello, el contrato colectivo aplica a todos los trabajadores de la empresa, estén estos o no afiliados al sindicato. Es decir, todos los trabajadores se beneficiarán de la firma de este contrato colectivo.
Es importante en este punto entender que el contrato colectivo es un instrumento legal de negociación colectiva, mediante el cual se establecerán de manera consensuada entre el empleador y los trabajadores las condiciones que regirán quienes se encontrarán legalmente representados por los trabajadores, ya sea por el sindicato o comité de empresa, y el empleador, quien también deberá estar debidamente representado por su representante legal. Estas dos partes serán quienes, de forma consensuada, llegarán a acuerdos para mejorar las condiciones de los trabajadores. Este tipo de contrato no sustituye al contrato individual, pero sí lo complementa y puede mejorarlo, ya que estas condiciones pactadas pueden superar o igualar o en cierta forma desarrollar de manera más favorable los derechos mínimos que garantizan la ley laboral vigente. Es decir, siempre tienen que ir en mejora, en progresividad de los derechos ya existentes. Cuando se firma, por ejemplo, el primer contrato colectivo, estos siempre van a ser en beneficio. Cuando se firma el segundo contrato colectivo, siempre van a ser mejor a todos los beneficios que ya se adquirieron dentro del primer contrato colectivo. Siempre, siempre. Si es que en el primer contrato colectivo tenían un alza salarial de $2, eso quiere decir que a partir de esa base, en el segundo contrato colectivo, el alza salarial tendrá que ser de $3. No podrá ser menor a eso. Siempre será en progresividad de derechos laborales. ¿Por qué es tan importante este contrato colectivo? Porque uniformiza las condiciones laborales dentro de una empresa. Promueve un trato igualitario entre todos los trabajadores. Además de ello, fomenta la estabilidad laboral en una relación armónica entre empleadores y trabajadores. Es importante además porque nos ayuda a fortalecer el diálogo social como una herramienta para poder prevenir conflictos futuros, ya sea por diferentes circunstancias, para prevenir conflictos y de esta forma se pueda garantizar un ambiente de trabajo justo, un ambiente seguro y que no existan conflictos porque hayan en algún momento ciertas discordancias porque no se ha cumplido con algún beneficio. Sirve además como referencia, como ya les decía, para que puedan haber futuras negociaciones cuando se trata ya de contratos colectivos previos. Un punto clave e importante del contrato colectivo es que las disposiciones se aplican a todos los trabajadores de la empresa o a la entidad a la que se vayan a aplicar, sin distinción alguna, sean o no sean los trabajadores afiliados a la organización que se suscribió el contrato colectivo. ¿A qué se refiere esto? Que, ¿por qué se da esto, mejor dicho? Esto evitaría que se discrimine a aquellos trabajadores que no se encuentran afiliados por alguna u otra razón al sindicato. Entonces, si no se encuentran afiliados al sindicato, de todas formas ellos accederán a los beneficios del contrato colectivo de trabajo. Entonces, de esta forma se promueve a la equidad laboral, asegurando que todos puedan acceder a los mismos beneficios y a las mismas condiciones laborales que se encuentran enmarcadas dentro de este contrato colectivo.
¿Quiénes pueden negociar? Pueden negociar en el sector privado, el comité de empresa o asociación sindical con respaldo de más del 50% de los trabajadores. En el sector público, el Comité Central Único de Trabajadores con el mismo respaldo, es decir, con más del 50% de trabajadores. ¿Cuál es el requisito? Que se debe adjuntar la nómina firmada, la nómina de respaldo, y debe constar con las firmas de este 50% de respaldo, de este más del 50% de respaldo. Entonces, en el sector privado, el contrato colectivo de trabajo debe ser negociado y firmado con el comité de empresa. Siempre que éste exista legalmente constituido. Si este comité de empresa no existe legalmente constituido, la negociación puede realizarse con la asociación sindical que cuente con el número mayor de afiliados, siempre y cuando represente a más del 50% del total de trabajadores de la empresa. Este requisito, si bien es cierto, garantiza que el sindicato o asociación realmente represente los intereses de la mayoría del personal. Es decir, que todos quieran acceder a estos beneficios, que todos estén de acuerdo en tener este tipo de garantía, este tipo de beneficios dentro de la empresa. En el sector público y las entidades privadas con la finalidad social o pública, las negociaciones deben realizarse con el Comité Central Único. Este debe ser conformado igualmente por trabajadores que representen al menos el 50% del total de los empleados de la institución o de la empresa. Esta representación debe ser demostrada a través de un documento formal que contenga los nombres y apellidos de los trabajadores. Además de ello, deberán constar las firmas o huellas digitales, los números de cédulas de cada una de las personas que se encuentran en esta disposición, en esta predisposición de formar parte, el lugar de trabajo de cada uno de ellos, además de los números telefónicos. Además, este comité no podrá tener más de 15 representantes principales y sus respectivos suplentes. ¿Cómo se justifica la capacidad para negociar? Los representantes de los trabajadores deberán demostrar legitimidad y capacidad legal para que puedan negociar este contrato colectivo. Para ello, deberán presentar los estatutos de la asociación o del comité, o en su defecto, los nombramientos legales que los faculte como representantes de esta asociación o de este comité. Solo así podrán acceder a la representación de esta asociación de trabajadores o de este comité de empresa. Por su parte, el empleador o quien hiciera sus veces de representante también deberá acreditar su representación conforme a lo que normalmente en derecho común se debería hacer. Por ejemplo, con un poder general o un poder especial, debería garantizarse que él está ejerciendo las veces de representante legal de la empresa o del empleador. ¿Qué, qué buscamos con todas estas respaldos para poder tener esta facultad de negociar? Que nos pueda garantizar que esta negociación
sea legítima, sea verídica, que sea representativa para la empresa, para los trabajadores, para el comité y que sea significativa para ambas partes, porque de cierta forma va a proteger los derechos de la mayoría de los trabajadores. Entonces, tenemos que garantizar que sea legítima. Así, solo así, evitaríamos que existan acuerdos netamente parciales, que no reflejen las verdaderas necesidades laborales, sino que se enfoquen a la realidad fáctica de las necesidades de los trabajadores, de lo que verdaderamente están necesitando, de lo que cada área específica necesita, porque me imagino en las empresas grandes, a lo mejor tienen diversas áreas. Existirán empresas, por ejemplo, en las azucareras, existirán empresas azucareras que tienen diversas áreas. Por ejemplo, los afreros, los que se encuentran en las áreas químicas, los que se encuentran en las áreas de aseo. Entonces, cada una de esas áreas tendrán diferentes necesidades y cada una de ellos tendrán que expresar cuál es la parte medular de su área y qué es lo que necesita. Entonces, por ello necesitan esta representación para proteger los derechos de estos trabajadores. ¿Qué debe contener el contrato colectivo? ¿Cuál va a ser este contenido del contrato colectivo? Esta es una parte muy importante porque nosotros aquí vamos a ver qué beneficios ellos pueden tener, ellos pueden acceder, la parte trabajadora. Este contrato colectivo puede contener beneficios y garantías en temas de seguridad social y laboral, temas de jornadas laborales y horarios, vacaciones y permisos, estabilidad laboral y ascensos, formación, subsidios, cláusulas sociales, salarios, bonificaciones y beneficios. ¿A qué se refiere todo esto? Como ya lo hemos conversado, como ya lo he dicho, este contrato colectivo es un instrumento jurídico que regula de manera un poco integral las condiciones laborales de un grupo de trabajadores a través de una negociación entre el empleador y los representantes de los trabajadores. Es por eso que dentro de este contenido del contrato colectivo se establecen las cláusulas que en muchos de los casos mejoran las condiciones mínimas establecidas por la ley. Entonces, ¿cuál es este contenido posible? Yo les voy a dar unas pautas de lo que más o menos se puede mejorar dentro de un contrato colectivo, de lo que yo he visto dentro de mi experiencia, de lo que he visto que mejoran los contratos colectivos. Por ejemplo, en algunas ocasiones hablan de las condiciones del tiempo de trabajo. Se mejora el tema de la jornada ordinaria, el tema de la jornada extraordinaria, las jornadas especiales, dependiendo del tipo de la actividad o de la necesidad de la empresa, los horarios escalonados o los horarios rotativos, los horarios nocturnos, mejoran los tiempos de descanso, las pausas activas, los turnos de fin de semana, incluso los días de vacaciones. Por ejemplo,
En una empresa vi que les daban un día libre aquí en Loja, por el día que viene la Virgen, que es el 20 de agosto, les dieron ese día libre, por ejemplo, como uno de los beneficios. Se estableció dentro del contrato colectivo como ese día un día libre. En el tema de condiciones económicas, la remuneración básica mensual en ningún caso no, va a ser inferior al sueldo básico, pero a partir de ese sueldo básico se establece un alza salarial en ciertos casos, que podría partir, como ya les dije, en ciertos casos puede ser desde $1. En el mejor de los casos podría ser 5, 10, $20. Todo depende del acuerdo en el que lleguen la parte trabajadora con la parte empleadora. El procedimiento ya lo vamos a ver más adelante cómo es. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son estos procedimientos y si es que ellos llegan a acuerdos, es mucho mejor ponerse de acuerdo. Si es que es de $5, mejor para los trabajadores, ¿no? Pero se parte ya desde la remuneración básica. Pero si ya se llega a ese punto, podría ser de 5, 10, $1, dependiendo de eso. A partir de ello, el alza salarial sería mayor. Pueden ser, además de eso, bonificaciones y primas por antigüedad, por eficacia dentro del trabajo, por la productividad, por la responsabilidad, por los cargos jerárquicos, por las cargas familiares, incluso por los hijos que tienen, eh, por las notas que sacan sus hijos. Tienen muchísimos beneficios en el tema de las condiciones económicas. He visto incluso mejoras en la 13ª remuneración, 14ª remuneración. En el tema de la Navidad les dan un bono adicional, aparte del tema de la Navidad. Cuando fallece un familiar, les dan otro bono adicional. Cuando, cuando va en agosto, en el caso de Loja específicamente, yo soy de Loja, en Loja específicamente, en la sierra, por ejemplo, les dan en Loja les dan en agosto, que inician clases, les dan eh, un bono adicional para el inicio de clases, aparte del 10º que les corresponde. ¿Por qué? Porque todo esto se encuentra dentro del contrato colectivo. Eso dentro de los beneficios económicos. En los beneficios del tiempo libre son días adicionales a los que se encuentran en los feriados nacionales o vacaciones extendidas, permisos remunerados por estudios, becas pagadas, días adicionales por, por vacaciones, días de maternidad adicionales a los que les corresponde por ley, días de paternidad, días adicionales por temas de fallecimiento de familiares, licencias adicionales a los que les corresponde por ley, por temas médicos, incluso licencias por temas de enfermedad de familiares. Todos esos son beneficios que se encuentran en algunos contratos colectivos. En temas de seguridad y salud en el trabajo, disposiciones específicas sobre protección frente a riesgos laborales que no se encuentran dentro de la ley, pero sí protección específica a ciertos grupos que necesitan en ciertas áreas, como les comenté, hay áreas específicas que necesitan cierto tipo de protección especial por el área que a veces están expuestas, por ejemplo, a químicos, que están expuestas a riesgos permanentes. Entonces, dependiendo el área de trabajo, necesitan una protección, un tipo de protección especial. Todas estas cosas también se determinan dentro del contrato de trabajo. Implementación de equipos de protección personal. A eso también se le aumenta algunos equipos de protección personal especializados que normalmente no necesariamente tendrían que ser botas, casco, cinturones, chalecos, no, sino cosas que necesariamente son específicas para cada área.
evaluaciones periódicas de las condiciones de trabajo que también se podrían incluir dentro del contrato colectivo. En el tema de desarrollo y estabilidad laboral, también se pueden establecer dentro del contrato, del contenido del contrato colectivo de trabajo. Aquí se pueden también establecer las políticas claras para el tema de los ascensos, para el reconocimiento de los méritos, para la estabilidad y permanencia en el empleo y la protección frente a los despidos arbitrarios. Además, se pueden incluir los apoyos sociales y familiares, bonos por temas de escolaridad o natalidad. Aquí incluye cuando los hijos ingresan a la escuela o tienen buenas notas, les dan beneficios para cursos académicos o cuando tienen un nuevo miembro familiar, cuando nace un nuevo miembro en su familia, por ejemplo, la esposa tiene un nuevo hijo, le dan un nuevo beneficio económico, les dan alimentación también, les dan comedores escolares, les dan transporte o en su defecto les remuneran ese transporte de forma, les subsidian, les dan guardería o apoyo para el cuidado infantil a los hijos pequeños. Todas estas cosas se incluyen dentro del contrato colectivo. Como ya les mencioné en el tema también de educación, los capacitan, les dan formación técnica, formación profesional, les dan becas, convenios con instituciones educativas, cursos internos de actualización, promoción laboral. Asimismo, hay cláusulas dentro de la empresa, como lo son el tema de reglamentos internos, códigos disciplinarios, el tema de convivencia laboral, sanciones proporcionales, los procedimientos disciplinarios, los códigos de ética, todas esas cosas también se incluyen dentro del contrato colectivo. Las causas y efectos del contrato colectivo, condiciones para suspender o terminar el contrato colectivo. Las cláusulas de revisión periódica, cómo se va a revisar este contrato colectivo de forma anual, de forma bienal, de forma eh, trimestral, o cómo se va a hacer esta revisión. ¿Cuáles son los mecanismos de solución de conflicto dentro del contrato colectivo? Mediación, arbitraje, comisiones paritarias. Todos estos beneficios, ventajas, condiciones, todo esto que les nombré va dentro de este contenido del contrato colectivo. Créanme que esto es poco para algunas cosas que yo he visto en mi experiencia dentro de la contratación colectiva. Quizás en mi experiencia he visto que, digo, yo tienen muchísimos beneficios algunos sectores, pero el trabajo también es muy duro. Los sectores que lo realizan es muy duro el trabajo que ciertos de ellos lo realizan. Entonces, quizás creo que las luchas que han conseguido es muy bueno que puedan alcanzar, porque en cierta parte son empresas grandes que merecen retribuir de cierta forma a sus trabajadores el gran logro que han tenido, el gran alcance que han ganado, que han conseguido también, porque sin trabajadores la empresa no podría crecer tampoco. Entonces, en ese sentido, son conquistas que también el área trabajadora ha podido, con el esfuerzo, también lograr alcanzar. ¿Cuál es el procedimiento para la negociación? Para la presentación del proyecto, se debe acudir ante el inspector del trabajo. Esta presentación se la debe realizar ante el inspector de trabajo. Una vez que se presenta
el proyecto que debe contener todas estas propuestas de las necesidades de los trabajadores, adjuntando los representantes del comité de empresa con los requisitos que ya les mencioné anteriormente. Una vez que el inspector de trabajo ha receptado los requisitos necesarios, notificará al empleador dentro de 48 horas. Luego se dará paso a una negociación directa. Una vez que inicie esta negociación directa, se dará en el lapso de 15 días después de la notificación y durará 30 días que serán prorrogables. Posterior a ello, se iniciará la etapa arbitral. ¿Qué pasará en esta etapa arbitral? En esta etapa arbitral se instalará el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Una vez instalado, se presentarán las pruebas y las propuestas finales. Se dará paso a la audiencia de conciliación y posterior a ello se emitirá el laudo arbitral o fallo en 3 días hábiles. ¿Qué pasa dentro de este procedimiento? La negociación colectiva, como ya lo mencioné, es un derecho constitucional y laboral que debe seguir un procedimiento formal y cronológico, con plazos estrictos y reglas que garantizan la representación y transparencia dentro de un proceso. ¿Cuáles son las fases de este procedimiento? Se encuentra determinado en 3 fases, como ya lo señalé: la presentación, la negociación directa y la etapa arbitral. En la presentación del proyecto del contrato colectivo, ¿quién lo presenta? Lo presenta el sindicato o comité de empresa. Como ya lo dije, representa al menos el 50% de los trabajadores de los representantes que presenta el proyecto. Lo presentan ante la Dirección Regional de Trabajo correspondiente o directamente ante el inspector de trabajo. ¿Cuáles son estos requisitos? El texto íntegro del contrato propuesto, la nómina completa de la organización proponente y el documento con las firmas de respaldo de la mayoría de los trabajadores. ¿Cuál es el plazo para la notificación al empleador? El inspector de trabajo deberá notificar al empleador dentro de las 48 horas siguientes a la presentación formal de este proyecto. En la etapa de la negociación directa, esta etapa se iniciará a partir del día 15 de la notificación al empleador. El plazo previsto para la preparación de las propuestas y de la estrategia. Se dispone de 30 días calendario para que pueda darse esta negociación. Este plazo puede ser prorrogable siempre y cuando haya un acuerdo mutuo entre las partes. Dependiendo de si entre la parte trabajadora y la parte empleadora hay un acuerdo de que van a ir teniendo una conversación, de que van a llegar a acuerdo mutuo, de que van a convenir cómo dependiendo de esta propuesta, van a ir dirimiendo por ejemplo, se me ocurre, la parte trabajadora presentó una propuesta de que quieren un alza salarial de $20. Pero la parte empleadora le dice: no, ¿sabes qué? No pongamos 20 porque $20 es demasiado, pero pongamos 15. Y los trabajadores dicen: no, 15 es poco. Entonces, en esa conversación, ellos piden un tiempo de prórroga. A eso se refiere este tiempo, solo que ambas partes de mutuo acuerdo pidan un tiempo prorrogable. Solo de mutuo acuerdo pudieran pedir una prórroga adicional. Llegar a un acuerdo voluntario entre trabajadores y empleador y que éste se formalice por voluntariedad
es es el objetivo principal de una negociación directa y que no se llegue a la etapa arbitral, porque esto ya alargaría el proceso y se llegaría a una etapa un poco ya más álgida entre las dos partes. Durante esta etapa puede también contarse con la presencia de delegados técnicos del Ministerio de Trabajo si en caso alguna de las partes lo solicitara para que se pueda facilitar la conciliación. Por su parte, ya en lo que es la etapa arbitral, ya en esta parte, si ninguna de las partes pudieron llegar, si ya no se llegó a ningún acuerdo, cuando fracasa la negociación directa, se activa ya la vía arbitral. Esta se da ante un tribunal de conciliación y arbitraje. ¿Cómo se conforma este tribunal de conciliación y arbitraje? Aquí intervienen dos representantes de los trabajadores, que por lo general son dos abogados que contratan la parte trabajadora, dos representantes de los empleadores, que también son dos abogados que contratan la parte empleadora, y un vocal imparcial, que es designado por el Ministerio de Trabajo, quien actúa como presidente del tribunal, que por lo general es el director del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es esta etapa del proceso arbitral? Dentro de los siguientes 5 días de la convocatoria, la parte trabajadora se convocará ya a una audiencia, ¿no? La parte trabajadora en esta etapa deberá presentar los fundamentos legales y fácticos, los artículos a los que no se llegó consenso, porque quizás se pudo haber llegado a un acuerdo parcial. Por lo general se llega a acuerdos en cosas que no son temas económicos. Hay acuerdos en cosas, temas de horarios, por ejemplo, temas así, no que comprometen a temas económicos. Y lo que no se llega a acuerdo es en los temas económicos. Entonces, en esas cosas es lo que ya el tema arbitral entra en juego. Es aquí donde donde la parte trabajadora tiene que presentar y fundamentar legalmente los artículos que no fueron consensuados dentro del proyecto. Adicional a esto, se tiene que presentar las pruebas de respaldo y en esta presentación tiene que designar estos dos vocales arbitrales. Asimismo, el empleador dispone de 3 días para que pueda responder estos fundamentos de la parte empleadora y presentar cuáles son las observaciones, los argumentos y designar también a sus vocales y representantes y también las pruebas que argumenten su respuesta respecto a estos argumentos de la parte trabajadora. Es decir, diciendo e indicando, probando por qué no pueden dar paso, por qué en su debido momento no pudieron negociar estos artículos que no fueron consensuados, probando legalmente por qué no fueron consensuados en su debido momento. Convocada ya la audiencia de conciliación en un plazo máximo de 48 horas luego del intercambio de propuesta, esto buscará que exista un acuerdo inmediato, pero ya dentro de una etapa arbitral. En caso de requerir las partes, solicitarán un tiempo necesario adicional para mediar los puntos de debate y se llamará a una nueva fecha. Caso contrario, se sentará un acta del desacuerdo. Ya dentro de esta mediación, porque se llamará una junta, a una audiencia de mediación, las partes dentro de esta etapa arbitral hablarán de que quizás pudieran llegar a un acuerdo ese mismo momento de todos los puntos que no pudieron llegar a un acuerdo sin esta etapa arbitral. En caso de no hacerlo, se dejará asentado en el acta de que no pudieron llegar a este acuerdo. De persistir el desacuerdo, ambas partes deberán presentar por escrito sus propuestas definitivas dentro de un plazo de 6 días. Posterior a ello, el tribunal evaluará y emitirá el laudo arbitral
o fallo en un plazo de 3 días hábiles. Este fallo tiene fuerza ejecutoria y es de obligatorio cumplimiento para las partes. Emitido el fallo, en caso de que alguna de las partes lo requiera, podrá solicitar aclaración y ampliación. Este pedido se realizará a petición de parte, dentro del término de 2 días de notificado el fallo, para lo cual el presidente del tribunal convocará a los miembros del tribunal para resolver sobre la aclaración y ampliación solicitada de ser el caso. El fallo que emite el Tribunal de Conciliación y Arbitraje podrá adoptarse por unanimidad de sus integrantes o mediante voto de mayoría. En este último caso, si uno de los miembros discrepa del criterio adoptado por los dos vocales o por cualquiera de sus miembros, tendrá la facultad de emitir su voto salvado, el cual deberá constar expresamente dentro de la resolución correspondiente, conforme a los principios de motivación y transparencia que rigen dentro de la función jurisdiccional. Es importante destacar y tener en cuenta que las audiencias arbitrales tienen especial trascendencia jurídica, porque en ellas también se dirimen conflictos de naturaleza laboral que involucran los derechos colectivos de los trabajadores y también los deberes del empleador. Por tanto, quienes integran este tribunal deben observar y tener en cuenta que deben mantener una actuación imparcial y objetiva. De esta forma garantizan el respeto a los principios rectores del derecho del trabajo, tales como la primacía de la realidad, la buena fe, la igualdad material y sobre todo guardar y conservar el principio de progresividad de los derechos laborales. Este principio de la progresividad de los derechos laborales además implica que los derechos adquiridos de los trabajadores no pueden ser reducidos ni eliminados por disposición unilateral o incluso por un acuerdo entre las partes si ello implicaría un retroceso de ninguna manera. En consecuencia, este tribunal arbitral no puede convalidar cláusulas o decisiones que impliquen en algún momento una regresividad de los derechos laborales, aun cuando éstas fueran presentadas bajo argumentos económicos del empleador. Por ejemplo, si el empleador en algún momento presenta una prueba indicando que la empresa está en quiebra, no por eso va a decirle vamos a bajar los $5 que tenía ganado en la conquista anterior del contrato colectivo segundo. Imposible. Los miembros del tribunal de ninguna manera pueden aceptar esa propuesta. Así las partes en algún momento pudieran haber llegado a proponerlo, ¿no? Aunque es imposible, pero eso sería ir en regresividad de derechos. De ninguna manera pudieran aceptarlo. Ahora bien, es importante señalar y recordar que la función del tribunal no se limita a la protección de los derechos de los trabajadores, sino que también procura que exista un equilibrio de los intereses de ambas partes. En tal sentido, los aspectos económicos y de la sostenibilidad de la empresa deben ser debidamente considerados. De esta forma se evitarían que estas resoluciones sean desproporcionadas con el pretexto de garantizar los derechos laborales y que tampoco sean inviables también para la parte empleadora, que no vayan a ser cumplidas tampoco. Cada punto de los que están en discusión son sometidos a deliberación y deben ser evaluados como base de cada una de las pruebas, con base a cada una de las pruebas aportadas
por cada una de las partes, tanto de la parte empleadora como de la parte trabajadora. Y también rigiéndonos a la normativa que se encuentra vigente. Los instrumentos internacionales que se encuentran ratificados por el Ecuador también son importantes valorarlos por este tribunal que forma parte de esta toma de decisiones. Y también considerar, y no menos importante, el marco constitucional, de tal forma que permite que se asegure que estas decisiones del tribunal observen los derechos sin dejar de lado la equidad, la progresividad de derechos y que la empresa tampoco quede desprotegida. Hablar del contrato colectivo de trabajo es hablar del equilibrio, del diálogo y de la posibilidad real de construir condiciones más justas para todos los que conforman un mundo laboral. Es una herramienta que recoge derechos laborales y también deberes. Refleja la voluntad y el entendimiento entre el empleador y entre los trabajadores, entre las necesidades que tienen los trabajadores. En este proceso, los sindicatos, los comités de empresas se convierten en las voces colectivas que lejos de dividir, buscan unir las voluntades, unir los esfuerzos y sobre todo unir los propósitos en pro del bienestar común. Porque un buen contrato colectivo no solo va a mejorar el día a día de quienes trabajan, sino que también va a fortalecer a las empresas a fomentar un ambiente de respeto, de confianza y de corresponsabilidad entre los trabajadores y entre los empleadores. Espero que esta ponencia, que esta charla les haya servido les haya sido de utilidad. Si tienen alguna pregunta, que me la hagan conocer.